Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta charla de la doctora Maribel Serrano y bienvenidos al Ateneo a este ciclo del documento del mes. Yo estoy bastante nervioso porque presentar a Maribel es complicado. A mí cuando me dijeron que presentara a Maribel, yo dije que encantado de la vida. Y ahora estos días me he preguntado, vaya embolado que me he metido. Y me explico por qué. Yo soy profesor. Y digo soy en presente porque, aunque estoy jubilado hace la pila de años, el ser profesor es como la confirmación o el bautismo que imprime carácter. Entonces, toda tu vida eres profesor. Y yo me he encontrado, por mis manos, después de 30 y tantos años dando clase en el instituto, en el Caballero Bonal, por mis manos han pasado cientos, miles de chicos y chicas. Y la verdad, a mí me gusta, me encanta que me paren en la calle. Oye, tú eres Antonio, que me diste clase, tal. Y yo digo, hombre, si vienen a saludarme, será que no tienen muy mal recuerdo de mí. Pero dije, bueno, pues mira, qué bien. Pero cuando te encuentras con un currículum como el de Maribel, tú dices, jolín. Claro, yo me acuerdo de Maribel cuando estaba en el instituto, una chiquilla, aplicada, inteligente, voluntariosa, pero ahora te encuentras con toda una profesional que tiene un currículum que le da 25.000 vueltas y media al mío, y cuando tú miras el currículum dices, ha trabajado historia, arte, patrimonio. Y entonces empiezas a echar la vista atrás y dices tú, joder, tío, pues esto es lo que yo le expliqué. Y entonces tú dices, ¿habré tenido algo yo que ver en que esta pobre criatura haya cogido el camino de la investigación? Y entonces, si piensas que a lo mejor has tenido algo que ver, pues empiezas a ponerte más ancho que largo, porque dices tú, jo, qué bien. Y tu ego empieza a crecer por ahí. Pero bueno, simplemente es que, ahora les leo, pero es que leer un currículum no es hacer una presentación. Leer un currículum es eso, leer un currículum. Pero hacer una presentación es otra cosa. Entonces, Maribel es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, máster en Conservación de Obras de Arte por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia por la Universidad de Pablo de Olavide y, sobre todo, ha trabajado el tema de patrimonio, el tema de arquitectura. Tiene un libro precioso, que tengo honra habérselo editado yo, que es Hogar, Dulce Hogar, y realmente es que es imposible resumir estos 6 folios en pocas palabras. Ha trabajado el turismo activo, ha trabajado el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio, historia, arte, arquitectura. Realmente, yo cuando sea grande quiero tener un currículum como el de ella. La ponencia que nos trae hoy aquí, lo voy a leer para no decirlo con mis palabras porque es mejor las suyas. Esta ponencia presenta un estudio multidisciplinar basado en el análisis de redes sociales para estudiar las relaciones familiares y las conexiones socioeconómicas entre las familias británicas y las élites locales, muchas de ellas anglófilas, de la provincia de Cádiz. Tras un estudio exhaustivo de las fuentes, sobre todo de la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Jerez, y haciendo uso de la metodología propia de humanidades y ciencias sociales, se identifican los protagonistas, clave que desempeñaron funciones fundamentales de intermediación, influencia y articulación en estas redes familiares con intereses económicos compartidos. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de linajes estratégicos que actuaron como nodos
de conexión entre distintas ramas familiares, estructurando redes cohesionadas y jerarquizadas en torno a relaciones e intereses comerciales. Como un presentador nunca debe de quitarle protagonismo a la persona que va a dar la charla, simplemente les dejo disfrutando de esta magnífica conferencia y nada, dándole la enhorabuena a Maribel por su currículum, por su carrera, por todo, y a ustedes dándole las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Sí que tuviste algo que ver con que yo estudiara arte y patrimonio y historia y demás. Me vaya a permitir que me ponga de pie porque yo aquí sentada es que no me hallo. Voy a encender el otro micro. Me apago aquí. ¿Me escucháis? Sí, vale. Venga, espero, no me voy a mover mucho para que no me riñan. Bueno, pues Antonio ya lo ha dicho todo, no me voy a presentar mucho más, pero bueno, algunos, no sé si alguno que... Uy, ya se movió esto. ¿Me escucháis? Sí. Algunos de los que estáis por aquí, a lo mejor habéis estado en alguna de mis ponencias o habéis estado en el aula de mayores, que también he dado yo clase allí, bueno, Isabel sí. También he estado en el CP13 Rosas, para los alumnos que están allí estudiando. Tengo por ahí algunos, ¿no?, que dicen que sí. ¿Qué tal? Pues bueno, pues la verdad que esas experiencias han sido muy gratas y en esos sitios he hablado un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Antes que nada quería agradeceros la invitación, sobre todo al Ateneo, por invitarme a que yo venga aquí a hablar de mis cosas, a vosotros por asistir y echar este ratito, a pesar de que hoy está un poco la tarde mal. Y hoy os voy a hablar un poco sobre redes de poder. Yo ya estuve aquí hace un par de años hablando sobre la influencia británica. Lo que pasa es que en esa ocasión hablé un poco de Jerez, de Oporto, comparé las dos ciudades, hablé de la influencia inglesa. Y hoy me voy a centrar un poquito más en la colonia, sobre todo en la colonia de la provincia de Cádiz y la endogamia, que es un término muy importante. Lo traigo como primera diapositiva porque a lo largo de esta charla vamos a hablar mucho de endogamia. Traigo la definición de la Real Academia de la Lengua porque es muy interesante las dos primeras acepciones que tiene. La primera dice que es la actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución, ¿vale? Y la segunda dice que es la práctica de contraer matrimonio, que esa es la que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, matrimonio entre sí, personas de ascendencia común, pero también naturales de una misma localidad o de una comarca o de un grupo social, ¿vale? La charla que yo voy a dar hoy gira un poco en torno a esto. Es una endogamia de tipo familiar, relacionada con los matrimonios, pero también es una endogamia relacionada con los clanes, la misma nacionalidad, la misma actividad profesional. Un poco sobre esto va mi ponencia. Pero como diría uno de los británicos más ilustres, ya que el destripador, vayamos por partes. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio de volver no, porque vosotros no habéis estado hace 150 años, pero de que viajéis al pasado, os imaginéis que os metéis en esta máquina del tiempo y viajáis a hace 150 años, ¿vale? Aproximadamente 1876, porque es más o menos la época en la que todo esto ocurre con más intensidad. Esto es una imagen hecha con inteligencia artificial, no me gusta mucho, pero bueno, hoy he echado mano de ella, porque quiero que os situéis y penséis que con esta máquina del tiempo os habéis llegado al puerto de Cádiz, veis ahí al fondo la Catedral de Cádiz, y sois unas personas del siglo XXI en el siglo XIX. Y os llamaría muchísima la atención ver que en este puerto de Cádiz hay gente de muchísimas nacionalidades diferentes, hay mucha actividad comercial, mucho ajetreo de productos para arriba, para abajo, de muchos tipos, y sobre todo mucha carga y descarga de botas de vino. Las botas de vino y el vino del Marco de Jerez es muy importante también en esta ponencia. Pero ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué tenemos esta intensidad en este puerto? ¿Por qué hay vino? ¿Por qué hay gente de tantas nacionalidades? Y sobre todo, aquí delante, a ver si me funciona el puntero. Aquí, ¿lo veis por atrás? Este hombre que está aquí vestido como un caballero inglés viene de Reino Unido. Entonces, ¿por qué encontramos estas figuras británicas en el puerto
trajinando también con estos productos. Bueno, pues uno de los culpables de esto fue Oliver Cromwell. Durante las guerras de Cromwell, en el siglo XVII, sabéis que hubo una persecución a los católicos, él impuso el protestantismo, entonces prohibió la actividad comercial la actividad profesional a todas aquellas personas que no profesaran el protestantismo, es decir, a los católicos. Si no se convertían, no podían ejercer su profesión. ¿Qué pasa? Que en Escocia e Irlanda había muchísimas familias, sobre todo de alto poder adquisitivo y sobre todo comerciantes, que eran católicos y que querían seguir con su actividad, pero no se iban a convertir. Os lo estoy explicando muy brevemente, porque no me voy a estar aquí toda la tarde, pero es un poco más complicado que esto. El asunto fue que estas familias emigraron a otros países donde ellos podían realizar la misma actividad comercial que realizaban en su país de origen, con la misma intensidad, con el mismo nivel de actividad comercial y viviendo con el mismo ritmo de vida que ellos vivían en sus países. Entonces decidieron irse a países como España, países como Portugal, países como Francia, pero el caso que a nosotros nos ocupa hoy es España y en concreto el sur de Andalucía. Un grupo de los más numerosos que vinieron aquí eran irlandeses. Los irlandeses que llegaron venían sobre todo de condados de Irlanda que estaban más pegados a la costa. Os he señalado en rojito los condados de donde hay más gente que yo haya documentado. Por ejemplo, Kilkenny, Waterford, no sé si se ve ahí, traigo mucha letra pequeñita, pero yo si no lo leo, ¿vale? Kilkenny, Waterford, Cork y también en el norte Donegal. Os he señalado también apellidos que vienen de esta zona. Por ejemplo, del norte encontramos el apellido O'Doherty, que os sonará porque hay un actor que se llama Alex O'Doherty. Él viene de este linaje. Lo que pasa es que hay dos clases de irlandeses que llegaron aquí. Por un lado están los comerciantes y por el otro están los militares, dedicados sobre todo a la marina. Pues la familia de Alex O'Doherty era de la marina. También encontramos aquí el apellido... Uy, se fue el puntero. Aquí. El apellido Butler, que lo vamos a encontrar no solo en Cádiz es muy importante, sino que también lo encontramos en Sevilla y también lo encontramos en Huelva. Porque aunque yo voy a hablar hoy sobre todo de la provincia de Cádiz, Huelva y Sevilla también están muy presentes en todo este asunto, porque los clanes de los diferentes apellidos, tanto escoceses como irlandeses, se dispersaron por todo este territorio. También encontramos el apellido Garvey. Este sí que lo conocemos porque tenemos aquí una bodega. Murphy es otro de los apellidos que también encontramos en Cádiz, sobre todo. White, que luego se castellanizó en Blanco. ¿Sabéis quién es José María Blanco White? Que es un teólogo, escritor y demás de Sevilla, pues él viene de esta rama. El apellido O'Neill, que también lo conocemos aquí en Jerez. Y el apellido Ardequín, que se castellanizó en Arcediano. Pues de todas estas personas, bueno, de todas, voy a ir seleccionado, vamos a hablar esta tarde para ver un poco esa red de poder y esta red de parentesco. La bahía de Cádiz era muy importante porque sabéis que nosotros desde que se conquistó América, a la zona nuestra de Cádiz y Sevilla empezaron a llegar productos de allí y nosotros también exportábamos nuestros productos. Entonces, el puerto de Cádiz era un puerto muy importante para el tema de las Indias, sobre todo cuando en 1717 se trasladó allí la casa de contratación. Antes estaba en Sevilla, pero a principios del siglo XVIII se pasó a Cádiz. Y esto hizo que Cádiz cobrara también mucha importancia, igual que Sevilla. Y esto además hizo que muchos comerciantes que antes estaban en Sevilla se trasladaran a Cádiz para seguir con el negocio del comercio. Sobre todo comercio que venía, o sea, productos que venían de Sudamérica, pero también que venían del resto de Europa y que se lo llevaban para las colonias. Uy. Entonces, el puerto de Cádiz era muy importante. Pero además muchos de estos comerciantes que venían al principio para hacer la función de agente comercial, ellos traían productos, lo revisaban y luego lo mandaban a sus países de origen, pues estos comerciantes en cierto momento, muchos de ellos decidieron asentarse en la provincia, no solo en Cádiz capital, sino también en el puerto, también en Jerez de la Frontera, y muchos de ellos lo hicieron porque vieron que el negocio del vino cada vez era más importante y que cada vez daba más dinero.
Por eso en esta charla es muy importante el mundo vinatero. Los primeros comerciantes que se instalaron en Cádiz se asentaron en el barrio de San Carlos. Me imagino que todos los que estáis aquí habéis ido a Cádiz, pero yo os he traído aquí una imagen aérea de lo que sería la zona de San Carlos. Aquí también lo tenéis en una vista de Google Earth, ¿vale? Y aquí tenéis también otro frontal. El barrio de San Carlos era muy estratégico porque estaba al lado del puerto pesquero, a donde llegaban los productos, y también al lado de la aduana, que está aquí, este edificio. Entonces, ellos, si miramos el censo o el padrón de habitantes, encontramos que muchos de ellos estaban situados en estas callecitas. Muchos vivían compartiendo casa, otros tenían más dinero y tenían casa propia, pero casi todos estaban ahí concentrados. Estos británicos que llegaron interesándose por el comercio también llegaron gracias a un sistema de comunicación que se desarrolló a inicios del siglo XIX, primero por una red, por un sistema radial de comunicaciones que unía Madrid con diferentes puntos de España. Y esto hizo que fuera más fácil, si venían desde el norte de Europa, que llegaran hasta Jerez por ese sistema radial. Al principio era en coches de caballo, evidentemente, pero poquito a poco, según se fue desarrollando el transporte, pues ya lo podían hacer, por ejemplo, en ferrocarril. En el año 1854, que fue cuando se estableció la línea Jerez-El Puerto Trocadero, ya facilitaba que desde Jerez se llegara hasta la zona de la bahía, y ya en el año 1861 se amplió hasta Cádiz. Entonces, estas personas que venían a Jerez ya podían coger el tren y llegar hasta Cádiz o viceversa. En este momento, el viaje que normalmente hacía la gente que venía de las Islas Británicas hasta aquí era primero en barco, en un buque de vapor grande, muchas veces de compañías que todavía existen, como la P&O, la Peninsular and Oriental, y llegaban hasta Gibraltar. Desde Gibraltar cogían otro barco hasta el puerto de Cádiz. Y ya en Cádiz, si estaba el tren, cogían el tren y se iban a Jerez o se iban al puerto o a donde ellos quisieran. Si no había tren, pues coche de caballo. Pero en el año 1888, un lord inglés, Lord Farrington, en realidad su nombre era Alexander Henderson, fundó la compañía de Algeciras Gibraltar Railway Company. Él lo que pensó era, estas personas que llegan tan cansadas de un viaje tan largo desde las Islas Británicas hasta la zona de Gibraltar, luego lo que menos tiene ganas de hacer es coger otro barco hasta Cádiz. Entonces él ideó una red que eran unos vaporcitos que atravesaban la bahía de Algeciras, unían Gibraltar con Algeciras, más o menos esto, y allí en la misma, bueno, esto es Algeciras, aquí podéis ver, esto es la vía del tren. Entonces ellos llegaban en los vaporcitos, se montaban en un tren, esto es una de las locomotoras de la compañía, y si llegan aquí a este punto, esto es el plano de Algeciras, de la villa, de la zona antigua, pues si llegan a este punto, por todo esto es la vía del tren, llegaban hasta la estación de ferrocarril. Y ya desde aquí podían conectar con el punto al que ellos quisieran llegar. Esta zona, además, como no estaba muy desarrollada, no había mucha posibilidad que no fuera hecha para moverse por allí. Y tampoco de alojarse. Por eso él también ideó una compañía que se llamaba The Iberian and Mediterranean Hotels Company. Él fundó dos hoteles, el Hotel Reina Cristina de Algeciras, que estaba aquí, muy cerca del muelle y del puerto, donde los que llegaban a Gibraltar se podían alojar, nada más llegar y descansar, pero también fundó, bueno, este es el Hotel Reina Cristina de Algeciras, y también fundó el Hotel Reina Victoria de Ronda, porque la línea de ferrocarril que él fundó, al principio solo llevaba desde Algeciras hasta Antequera, pasando por Ronda. Entonces, ahí mucha gente se paraba y sabéis que esta es la época también de los viajes románticos, de los viajeros que venían buscando el exotismo de Andalucía, pues Ronda era uno de los lugares donde más viajeros se acogían. Entonces, en este hotel se podían alojar. Lord Farrington le daba el coco. Bueno, pues gracias a este sistema de transporte, de vías de comunicación y gracias al negocio del comercio, fue la razón por la que todos estos británicos, una de las razones más importantes, por la que estos británicos llegaron a la zona nuestra de la provincia de Cádiz.
Poquito a poco, todos estos que se fueron asentando fueron formando diferentes colonias. Tenemos la colonia de Cádiz, capital, la colonia del puerto de Santa María, la colonia de Jerez, también hubo colonia en San Lucas, pero los echaron. Ha habido colonias en muchos sitios. Yo me voy a centrar sobre todo en Cádiz y el puerto un poco y ya luego Jerez, ¿vale? Y esta colonia practicaba la endogamia muy habitualmente, igual que pasa ahora mismo, porque sabéis que siempre hablo de la alta sociedad, de la gente de alto poder adquisitivo, que es la que más lo practica. Y ellos lo hacían no solo para casar a los descendientes de una buena forma y asegurarle un futuro, sino también era una manera de mantener el negocio en la familia y mantener la empresa. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo ahora poco a poco en los ejemplos que yo os he traído. El primero que traigo es la familia Butler, que estaban asentados en Cádiz, y aunque ellos en realidad se dedicaban a la actividad comercial, pero no eran una de las familias más importantes, sí que sirvieron de conexión con otras familias de los irlandeses, que ellos eran de origen irlandés. Una de las familias con las que ellos estaban emparentados era con la familia Lambton. No asustaros, porque esto no pretendo que lo leáis, yo lo voy a explicar. Pero como no me da para pasar todos los árboles genealógicos que tengo hechos, hago estas cosas. Hago una foto a lo que tengo a mano y lo pongo, porque es que lo voy pasando poco a poco. Yo a lo largo de mi investigación en la tesis doctoral y luego la que he hecho después, he hecho muchísimos árboles genealógicos. Y la razón es principalmente por el tema de la endogamia, porque muchos de ellos se llaman igual, tienen los mismos apellidos o lo mismo pero al revés. No sabes quién es el tío, la sobrina, el primo. Entonces yo empecé apuntándomelo en un papelito hasta que me di cuenta de que era más fácil hacer las conexiones en papel para enterarme bien de las cosas. Y así tengo más de 30 árboles genealógicos hechos. Pues este que traigo aquí es de los Lambton, los Carew, los Murphy y los Wadding, ¿vale? Aquí arriba tenemos a Lawrence Carew, que él era de Waterford, de Escocia, ¿vale? Llegó aquí más o menos sobre principios del siglo XVIII, y él se casó con Serafina Sánchez de Silveira, que era de Portugal. El asunto es que Lawrence casó a su hija Francisca, que ya había nacido en Cádiz, con Nicholas Lambton, que era su socio. Y Nicholas, en la dote que dio para la boda, aportó 20.000, no me acuerdo ahora de la moneda, ducados, me suena, creo que eran ducados, se me ha ido. Iba a decir pesetas, pero seguramente no. Bueno, pues él aportó 20.000 de lo que fuera, pero no era para la esposa ni para el matrimonio, era para la empresa del suegro. Entonces, de esta manera, el suegro casaba a su hija bien con una persona que tenía dinero, pero él, el que tenía dinero, aportaba ese dinero a la empresa. Así la empresa quedaba en la familia y no se perdía. Esto es un ejemplo de esta red de poder de la que yo voy a hablar. Además, esta familia emparentó con los Lambton, emparentó con los Wadding, que eran de Huelva también, que también eran de origen británico, emparentó con los Butler, emparentó también con los Murphy. Aquí ellos lo que hacían era, no se casaban entre la misma familia, pero sí se casaban entre el mismo clan. En este caso, un clan escocés. Pero también lo encontramos en el caso de los irlandeses. En el puerto de Santa María también encontramos la colonia británica, porque además el puerto fue uno de los principales sitios donde el vino de Jerez embarcaba hacia el comercio exterior. Y en toda la investigación que yo he ido haciendo, he encontrado apellidos asentados en el puerto, como el apellido Fitzgerald, Fleming, McNamara, O'Neill, O'Ryan, Terry, Tuyer, Hell, Logan, Osborne, Duff, Gordon y Campbell. Algunos como Osborne, aquí que le decimos Osborne, este lo sabemos de sobra. Pero hay otros muchos que a lo mejor no conocéis tanto y sin embargo en la calle larga del puerto tenéis una casa, por ejemplo la casa de O'Ryan, que es un irlandés bastante antiguo de los que se asentaron aquí. En la imagen os traigo a uno de los vicecónsul que tuvo el puerto, que se llama Charles Sutton Campbell, que además él fue el promotor del cementerio protestante, tenía bodega en la zona del campo de guía del puerto. Él era de la colonia británica de allí del puerto ya de finales del 19. Esto es una imagen también del puerto de Santa María embarcando botas de Duff Gordon.
Y esto me sirve para enlazar con la persona siguiente ilustre del puerto, que lo conocemos de sobra, me imagino, que es Thomas Osborne. Thomas Osborne, vaya, para nosotros. Este hombre fue el que fundó la bodega Osborne, pero él, antes de venir al puerto, se vino a Cádiz. Él trabajaba como agente comercial de una empresa de lanas de Inglaterra, y él, una de las veces que vino, porque él estaba entre Sevilla y Cádiz, pues una de las veces que vino a Cádiz se dio cuenta del nivel de actividad que tenía Cádiz con el comercio y lo importante que era el vino de Jerez. Entonces lo dejó todo y se vino a vivir primero a Cádiz. Empezó a trabajar con otro tipo de cosas que no eran el vino hasta que consiguió dinero y se asoció con Duff Gordon en el puerto. Se fue a vivir al puerto y se asoció con él. Con el tiempo, poco a poco, se convirtió en uno de los principales accionistas de Duff Gordon y al final pasó la bodega a llamarse Osborne con su mujer, que era la que heredó el negocio. Aquí os traigo una imagen de la bodega y esta es su familia. No sé si se ve muy bien porque está un poco pequeña la foto, pero él se casó con esta señora que se llama Aurora Boldefabel. Aurora Boldefabel puede ser que os suene porque Cecilia Boldefabel, que tenía el alias de Fernán Caballero, era su hermana. Aurora y Cecilia eran hijas de un vicecónsul alemán que se llamaba Nicolás Boldefabel, que además también era vinatero, también tenía negocios con el vino. Aurora, cuando murió Tomás, heredó el negocio. Bueno, en realidad lo heredó su hijo. Lo que pasa que, claro, el hijo era pequeño y ella hizo como de tutora del hijo mientras tanto. Y gracias a que ella heredó el negocio y que hizo una buena gestión, no se perdió la bodega. Aquí entramos ya en el papel de la mujer dentro de las bodegas del vino, que es otro campo en el que yo estoy ahora investigando. Este sería su árbol genealógico. Aquí tenemos a Tomás y a Aurora. Todos estos, los que están en amarillito, son hijos, pero lo que nos interesa a nosotros es las redes. Aquí vemos que, por ejemplo, están emparentados con los Morgan, que también estaban dentro del negocio del vino. Por aquí tenemos a los Vergara, tenemos también a los Domecq Rivero, tenemos a ver dónde están los Zulueta, que no lo veo, aquí, a los Cologan Zulueta, a los Macpherson. Los Osborne hicieron lo mismo que hacían el resto de familia. Él casó a todos sus hijos, casó a todos sus hijos con familias de la alta sociedad, sobre todo británica, pero también anglófila, que son los locales que estaban afines a la cultura británica y que estaban relacionados todos con el mundo del vino. Esto es una curiosidad, porque los que han sido alumnos míos ya lo han visto. Este es Tomás y este es uno de los descendientes que creo que el hombre, que es de la actualidad, que sigue viviendo, y os lo traigo para que veáis que no solo se mantenía el negocio en la familia, sino que también se mantenían los genes, porque es que son igualitos. Pero es que además, si ponemos aquí a otro de sus descendientes, a Bertín, podemos ver también que se parece bastante en el pelo, la boca. Y Bertín me sirve también para enlazar con la familia de su mujer. Bertín Osborne, que ya es una persona de la actualidad, fue marido de Alexandra Domecq Williams. Alexandra viene de un linaje súper importante porque tiene todos los apellidos habidos y por haber en el mundo bodeguero. Alexandra viene por un lado de los Williams, por Anne Christine Williams, que era su madre, pero también por los Domecq González, por su padre, Domecq y González de González Vía. O sea, ya ahí estamos juntando dos emporios del vino. Pero es que los Domecq también venían de los Núñez de Villavicencio y los González también estaban emparentados con los Gordon. Los Williams, la madre era la nieta de los fundadores de la bodega Williams Humbert. Bueno, y no he dicho que los González Gordon venían del heredero de Manuel María González, que era el fundador de González Vía, que es Pedro Nolasco González Soto, ¿vale? Entonces, veis que la mujer de Bertín Osborne, por eso he puesto a Bertín, viene de una saga muy importante de familias bodegueras, que entre ellos han practicado bastante la endogamia comercial y la endogamia matrimonial. Y ya entrando de lleno en el caso de Jerez, os traigo algunos ejemplos de familias británicas
Y también relacionado un poco con el tema de la charla, porque hoy estamos hablando del archivo, o sea, del documento del mes del archivo municipal. Entonces, yo parte de mi investigación la he hecho en el archivo municipal, he estado prácticamente durante un año viviendo allí mientras hacía la tesis, y como ejemplo traigo algunas familias de las que yo he encontrado información en el archivo, ¿vale? Y os cuento un poco dónde, por si queréis investigar. Una de las familias más interesantes es la familia de los Worter. Él era Joseph Worter, que era el fundador de la bodega Wisdom and Worter. Él era el que se quedó en Jerez, huyendo del frío y más o menos dirigiendo el negocio, y Wisdom se quedó en Inglaterra llevando todo el tema del comercio, o sea, de la importación del vino. Él vino con su mujer, Harriet, o Enriqueta, porque aquí somos muchos de castellanizar, aquí en Jerez se le llamaba a ella Enriqueta, y a sus niños, Henry y Millicent Annie, los tuvieron aquí en Jerez. Lo que nos interesa, que son las redes, es que a su hija Millicent la casó con William, que William era primo de Joseph, ¿vale? Primo hermano. Pero es que además el hermano de William, que era Sidney fue el que heredó la bodega Wisdom and Worter cuando Joseph Worter murió. Así que de esta manera el negocio quedó en manos de sus dos primos. De nuevo, no perdemos el negocio y queda en la familia. Los siguientes son los Davis, que tienen aquí un poco de chicha, ahora os contaré por qué. El primero que os traigo, porque la saga de los Davis viene de un poquito atrás, ellos venían de Madeira, la familia Davis hacía comercio con el vino de Madeira y de Oporto al principio. Lo que pasa que Richard Henry, junto con su padre, se vino aquí a vivir a Jerez para también ampliar el negocio con el vino de Jerez, y se quedó aquí a vivir. Pues Richard Henry llegó a ser vicecónsul británico, y luego este cargo pasó a su hijo Henry Seymour. Pero a sus hijas, las hijas de Richard Henry, que eran Ethel o Estrella y Yola, las casó con la florinata de la alta sociedad. Aquí tenemos a Ethel o a Estrella, que la casó con Robert William Bias, que era el hijo de Robert Blake Bias, el socio de Manuel María González en la bodega González Bias. Pero es que a su otra hija, a Yola, la casó con Buenaventura Misa Boucheroy, el segundo marqués de Misa, que además era banquero y abogado. Ellos vivían en Londres y se dedicaban, su banco era un banco comercial, se dedicaban a los asuntos económicos relacionados con el comercio del vino en Inglaterra. Y Henry Seymour, el hijo que fue también vicecónsul, pues hizo un poco lo que quiso, porque él se casó con una señorita llamada Ada Cox, que no era ni de la florinata de la alta sociedad, ni era del negocio vinatero. Ella era la gobernanta de la casa, era como el ama de llaves de la casa. Entonces, claro, eso en esta época fue un poco campana. Y Henry Seymour al final lo que hizo fue trasladarse a vivir al puerto de Santa María, para que no, se supone que allí no lo conocía nadie. Continuó con su actividad del mundo del vino, fundó su propia marca de vino y siguió su vida personal allí con Ada. Ada está enterrada aquí, en el cementerio de Jerez actual, el que tenemos ahora. Hay una parte que es protestante, que hay muchas lápidas del antiguo cementerio de Santo Domingo, pues allí tenemos la tumba de Ada Cox. Al final ella vino a su tierra. Bueno, relacionado un poco con los documentos del archivo municipal, esta información, sobre todo de los Worter y de los Davis, la encontré en algunos legajos que hay en el archivo, y sobre todo un documento muy importante que encontré en el boletín oficial de la provincia de Cádiz. Este documento, bueno, lo miro aquí mejor, es un documento del Ministerio de Fomento de 1871, y era un llamamiento que hacía el consulado del Reino Unido en Sevilla para que la colonia británica que residía en la provincia de Cádiz, en este caso en Jerez, se inscribiera. Entonces ahí se registran 140 súbditos británicos. Los perfiles más o menos porque además esto está súper detallado, aunque aquí viene, en el boletín viene el llamamiento, pero también está el documento donde se inscribieron, que está bastante detallado. Y aparecen ciudadanos solteros, que está documentado que muchos de ellos venían solteros para hacer negocio en el mundo del vino y prosperar, y muchos de ellos se casaban aquí. Otros eran sirvientes, institutrices, lo que era el servicio doméstico, y luego un total de 27 familias, de las que muchos de ellos, los hijos, nacieron ya aquí.
y más o menos llegaron entre los años 1831 y 1870. Aquí os traigo, se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero es para que veáis un poco. A ver, ¿no va el vídeo? No, bueno, pues no pasa nada, yo lo señalo. Esta es la base de datos que yo hice, en el vídeo voy pasando para que veáis que es mucho más de lo que se ve, va para abajo, para abajo. Pero yo lo que apunté fue literalmente lo que pone. Viene el nombre, el domicilio, la edad, el estado civil, la profesión, el tiempo de residencia, cuándo llegaron, el apellido de la familia, y el documento fue súper interesante porque encontré muchos apellidos de los que yo tenía algo de conocimiento, pero no tenía una constancia cierta de que habían estado aquí. Otro documento interesante relacionado con la colonia está en las memorandas, que es una inscripción también de estos británicos, pero del año 1888, donde aquí ya se inscriben 181 personas. Ya no hay 27 familias, hay 29, y encontramos apellidos de los que ya hemos hablado, por ejemplo, los Garvey o los Gordon, y llama mucho la atención que los Gordon y los Garvey, a pesar de llevar aquí en Jerez desde el siglo XVIII, o muchos han venido antes, algunas familias incluso antes, siguen siendo súbditos británicos. Es curioso, deberían de ser ya súbditos españoles. Aquí tenéis una imagen del documento, aquí están todos los nombres, que para transcribir esto, no vea, porque aunque la letra es bastante legible, pero está todo seguido, apenas coma ni nada. Pues yo esto también lo recogí en mi base de datos, que ahora os hablaré de ella, para documentar. Y en este documento encontré la figura de George William Sutter. Él fue otro vicecónsul británico que vino con su esposa, con Eliza Cramp. Eliza Cramp no era su mujer, no me acuerdo ahora cómo se llama. Él vino con su esposa y hizo vida aquí en Jerez. Él se quedó en Jerez hasta que murió y de hecho también está enterrado en el cementerio protestante. Lo que pasa es que su lápida está apoyada así en una pared, tenéis que asomaros un poquito, pero está. Lo que me he equivocado con Eliza Cramp porque Eliza Cramp era... A ver, que yo no me equivoqué. Es que es un poco lioso. William Sutter tenía una compañía que se llamaba Cramp, Sutter & Co. Lo tenéis aquí, ¿vale? Sutter se asoció con Francis Cramp, que era un comerciante de vinos de Oporto y de Madeira, que también se vino, como los Davis, a Jerez para también incluir al vino de Jerez. Pero es que además Francis Cramp se asoció con Forrester, con Joseph Forrester, que es este señor de aquí abajo, para hacer negocio con los vinos de Oporto, porque la hermana de Francis Cramp era la mujer de Joseph Forrester. Así que aquí tenemos una conexión entre estos tres que conecta el vino de Oporto con el vino de Jerez. Esto forma parte de la otra investigación que yo hago sobre los vinos de Oporto, pero me venía muy bien para ilustrar un poco la red de parentesco. Joseph Forrester es una figura muy importante en Oporto porque además de ser vinatero, él también es cartógrafo y fue el primero que cartografió la región vitivinícola del Douro. Además era fotógrafo. Entonces está todo cartografiado y fotografiado en esta época gracias a Joseph Forrester. Y en este documento vemos aquí en las memorandas que nos habla de Jorge, otra vez lo castellanizamos, Jorge Sutter, que fue vicecónsul de Inglaterra en Jerez, BAC, ¿vale? Los Ibison es otra de la familia que aparece documentada en el archivo. El primer Ibison que vino fue Fletcher. Y lo interesante es que los Ibison se unieron con la familia O'Neill también. Aquí juntamos a dos clanes que venían de Reino Unido. Lo interesante de la red de parentesco es que los Ibison se emparentaron, aparte de con los O'Neill, con la familia Rivero, que luego vamos a ver lo importante que es en el mundo vitivinícola, con la familia Sánchez Romate, con los Fernández de Villavicencio. Aquí tenemos también con la familia Pastor, que también era una familia importante en el negocio del vino. Y además con los O'Neill, como he dicho antes. Y a su vez los O'Neill estaban emparentados con los Gordon, ¿vale?, que estaban a su vez con los González, con los Rivero y de la Teixeira, que también era una familia importante del mundo de vino, y con la familia Viale. Esto también es un clan bastante interesante porque están muy mezclados todos los apellidos. Y relacionado con los Ibison, traigo un documento del archivo Sotomolina y también en el padrón de habitantes encontré sobre los Ibison, pero en el archivo Sotomolina es muy interesante porque
hay veces que está manuscrito y veces que está mecanografiado, y vienen cosas muy interesantes como que los Ibison los llamaban los Rock Scorpions, no porque tocaran música rock, sino porque venían de Gibraltar, de la roca. Ellos venían de las Islas Británicas, se asentaron en Gibraltar y de ahí se pasaron a la provincia de Cádiz. Ya os voy a hablar de otras familias así más rapidito. Por ejemplo, los Bach, él era vicecónsul, el patriarca de la familia, que era Walter Bach, era vicecónsul británico y tuvo a sus hijos Bertram y Violet aquí en Jerez y a su hija Dorothy también. Vivían en el recreo de las cadenas. Esta es su mujer Ana en el jardín del recreo de las cadenas dándole de comer a unas aves. Y lo interesante para la red de parentesco es que, bueno, a Bertram el pobre estaba casado pero murió en la Primera Guerra Mundial. A su hija Dorothy la casaron con Arthur Williams, que era el hijo de la saga Williams-Humbert, de los fundadores de la bodega. Y a su hija Violet se casó más mayorcita, se casó para esa época con 40 años, que ya era una edad más madura, se casó con William Hatton Riddle. En este caso, William no era del mundo del vino, pero sí que era amigo de la familia, porque Walter, junto con su amigo y socio Abel Chapman, fueron ornitólogos y fueron de los primeros que empezaron a conservar el entorno de Doñana y escribieron muchos libros relacionados con este tema. Y William Hatton Riddle era también amigo de ellos y ornitólogo. Entonces, me imagino que en una de estas reuniones conoció a Violet y al final pues se casaron. Y ellos se fueron a vivir al Castillo de Arcos, lo compraron y han sido propietarios del Castillo de Arcos toda la vida, porque en el Castillo de Arcos además es un paso muy importante de aves por el Mediterráneo. Los Gordon, que viene de la saga de los Gordon de Waterhouse, que es una saga, ¿no?, un linaje noble de Escocia, ellos emparentaron con muchísimas familias. De las más importantes fue la familia González. Aquí tenemos a María Nicolasa Gordon, que se casó con Pedro Nolasco, que fue el que heredó la bodega de Manuel María González, la bodega González Vía. Y aquí también tenemos a su hermana Margarita Gordon, que emparentó con los Gilby, que también es otra saga vinatera. No me voy a entretener en esto porque es un poco largo, pero que sepáis que esta saga, por un lado, vienen de Carlos Gordon, que emparentó con John David Gordon Boyd, que era vicecónsul británico, y por otro lado tenemos aquí a James Arthur Gordon Smith, que vivía en las Atarazanas, en la Plaza Platero. Hay una casa muy grande que le llaman las Atarazanas, pues él vivía allí. Y de aquí viene esta saga de los Gordon. En cierto momento, José Carlos Gordon Villaverde, uno de los descendientes de aquí, de Gordon Smith, se casó con María Rosario Moreno y tuvieron a María Nicolasa, que emparentó con los González. Los Garvey, que también son bastante famosos, que son irlandeses. El primero fue William Garvey Powell, estos son sus nietos. Pero lo interesante es que emparentaron con la familia O'Neill, por un lado, con los Capdepont por otro, con los González de la Mota, todo dentro del mundo de la alta sociedad y el mundo del vino. Los Williams, que para mí son uno de los más interesantes. Os traigo aquí a Guy Dingwall Williams, que fue uno de los hijos del matrimonio de William y Amy Humbert, y Bertrand, que es el anterior director del Consejo Regulador, Bertrand Domecq, que es hermano de Anne-Christine Williams, la mujer de Bertín Osborne que hemos visto antes. Por lo tanto, Bertrand viene también de esa saga de apellidos tan importantes. Lo interesante también con la red de parentesco es que a los hijos de Alexander Williams y a Amy los casaron con otras familias importantes. Por un lado, a Carl lo casaron con Ethel Riddle, que es pariente de William Hatton, el que hemos visto antes, que era también del entorno de la familia Bach. A Arthur lo casaron con Dorothy Bach, también están todos aquí relacionados. Y a Guy lo casaron con Christine Millward, que es de donde viene Bertrand Domecq. Esto porque está... vale, digo, se me ha ido la presentación. Bueno, a partir de aquí, hasta este momento os he contado muchísimas cosas sobre la colonia, sobre las relaciones entre ellos, sobre cómo se quedaban los negocios, y ahora os voy a contar lo que yo he hecho con toda esta información. Yo, como he recopilado tanta información de tantas familias y de tantos individuos, hice una base de datos
que al final, por ahora, llevo 625 registros, más de 30 árboles genealógicos. Yo creo que ya voy por más de 40. En total se están representados unos 13 países y más de 10 linajes principales. Linajes hay muchos, pero de los principales gordos hay alrededor de 12, por ahí habrá. Pues esto lo hice lo metí en una base de datos y luego con un programa de análisis de redes que se llama Gephi, lo metí toda esta información para ver qué me salía. Esta es la base de datos. Esto era un vídeo, pero creo que tampoco... Ah, mira, este sí va. Bueno, pues aquí veis que yo a cada individuo le di un número de identificación, que ahora os cuento por qué. Anotaba la persona. Aquí veis que, por ejemplo, los que estáis por detrás, pues se ve la familia Davis, la familia Garvey. Apunté el género, si eran hombre o mujer, la fecha de nacimiento y fallecimiento, la ciudad, el país, la ocupación, si tenían algún título nobiliario o algún cargo político, el domicilio, en qué localidad vivían y en qué provincia y de qué país, ¿vale? Muchas veces tenían doble domicilio. Y lo interesante es esto, que con los identificadores que yo le daba a cada uno, lo iba localizando con su cónyuge, con su padre, con su madre y luego las líneas de abuelo y de bisabuelo, ¿vale? De esta manera se me crearon enlaces entre las familias. Yo al principio no sabía que esto iba a pasar. Yo lo fui anotando porque yo soy así un poco cuadriculada. Entonces yo lo iba anotando para mí, para luego cuando yo fuera a buscar la gente la encontrara bien, porque eran ya muchas personas. Pero cuando lo metí en el programa este de análisis de redes y para que me sacara cosas, me sacó 3 cosas importantes. Este es un esquemita para que entendáis lo que yo os voy a enseñar ahora. Me sacó, por un lado, la centralidad de grado. Esto lo que mide es, por ejemplo, si una persona es muy conocida entre su círculo de amistades, ¿vale? O si tiene muchos contactos o muchas relaciones. Por otro lado, me sacó la centralidad de cercanía, que parece lo mismo, pero no lo es. Es, en este caso, las personas que están bien posicionadas, a las que tú puedes acceder a ellas y rápidamente te solucionan la vida. Y luego está la centralidad de intermediación, que son personas que conectan diferentes grupos, ¿vale? Bueno, pues no os voy a leer todo lo demás, solamente quedaros con esos conceptos. ¿Qué encontré yo? Pues relacionado con la centralidad de grado, que es quiénes son los más populares y los contactos más importantes de la red, encontré esto. Y vosotros diréis, ¿esto qué es? Pues esto es una nube de nombres que están todos relacionados entre sí. Desde ahí no se ve, pero aquí estos 2 puntos gordos están relacionados con todos estos de aquí. Estos puntitos menos gorditos, pero todavía gordos, con todos estos de aquí. Aquí también hay otro grupo importante. Aquí también hay otro grupo. Pero diréis, bueno, ¿y esto qué nos aporta? Pues nos aporta una cosa muy importante. ¿Quiénes son las personas más populares? Y los más populares, curiosamente, eran esta pareja, que no son ni británicos, ni tienen nada que ver con el mundo. Bueno, sí que tienen que ver, pero no son de origen británico. Para los que no los conozcáis, este es Manuel María González, el fundador de la bodega González Vías, y esta es su mujer, María Vitorina de Soto Lavalle. Y todos los que están alrededor es su descendencia. Los hijos están arriba y abajo ya las nueras, los nietos y demás, porque ellos eran muy prolíficos. Pues, curiosamente, el punto gordo, este de aquí, la persona más importante de toda la colonia de la provincia de Cádiz que yo tengo documentada, es una persona que no es británica, pero sin embargo enlaza a todas las familias británicas y tiene muchísima influencia en esa familia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues así brevemente os cuento que Manuel María fundó su bodega en 1835, fue muy pronto en el siglo XIX. Tuvo mucho éxito porque él desde el principio tuvo la visión de vender al exterior y eso hizo que vendiera mucho vino fuera de Jerez. Y además tuvo también, bueno, aquí ahora os comento esto, tuvo también la idea de casar a todos sus hijos con las familias importantes del negocio del vino. Aunque él en realidad venía de una familia humilde de Sanlúcar. Él no venía de la alta sociedad ni era hijo de nadie de renombre. Pero a sus hijos los casó con toda la alta sociedad del mundo del vino, de Jerez. A una de sus hijas la casó con un Isasi Lacoste.
A otra con un Rivero O'Neill, que ya era doble. A otra hija con Ricardo de la Quintana, que era un banquero del País Vasco, que se dedicaba al comercio del vino. A Manuel Críspulo se casó con una Agreda y Pérez de Grandallana, que era noble. Pedro Nolasco con una Gordon, que ya la hemos visto. A Luisa con otro Agreda y Pérez de Grandallana, porque eran hermanos. Josefa y José Antonio eran hermanos. Para que veáis que lo que hizo él fue tener visión para mantener su familia unida y el negocio unido y que no se le fuera de las manos. Esta diapositiva que me he pasado, aquí os explico que esta pareja tiene 73 conexiones directas y que está emparentada con apellidos como los González Soto, los Rivero González, bueno, esto ya os lo he explicado. Pero es muy importante porque ellos no son británicos y aún así han juntado a la colonia. Este es otro gráfico que me dio este programa que os comento, que es la centralidad de cercanía, que es a quién llamaríamos para encontrar trabajo, por ejemplo, en esta época, o contactar con alguien importante que nos solucione un negocio. Hombre, esto es bastante fácil. Otra vez, a Manuel María, ¿no? y a la mujer, por lo mismo, porque ellos estaban muy bien conectados. Aparte de porque él tenía un negocio importante, era una de las bodegas más importantes de Jerez, porque también su familia estaba conectada con el resto de la alta sociedad. Pero esto es más inesperado. La centralidad de intermediación. ¿Qué persona hace de nexo, o sea, que hace de intermediario entre dos grupos diferentes, entre dos clanes, entre dos circunstancias diferentes que no sean la de su propia familia? Y aquí vemos un puntito que aunque aparece pequeño, pero aparece con mucha intensidad, que es una de las personas más importantes de esta red. ¿Se os ocurre qué podía ser? Ya no digo quién, porque evidentemente no vaya a saber el nombre. Pero, ¿qué podría ser a lo mejor aquí? ¿Quién sería? Pues a mí la verdad que me sorprendió. Pues fue esta chica, María Nicolasa Gordon, que ya la hemos visto antes. María Nicolasa se casó con Pedro Nolasco, pero ella venía de los Gordon de Warehouse, de Escocia. Entonces, María Nicolasa ya venía con el linaje a la espalda. Ya eso te da un peso bastante importante. Pero es que además ella se casó con el hijo del fundador de la bodega González Vía, que ya tenía muchísimos contactos. Entonces, a María Nicolasa a la que hay que llamar para buscar trabajo, para enterarme de lo que pasa en Cádiz, ella es la clave. Hay muchas más, ¿no? Pero, curiosamente, este gráfico nos da una información que es muy interesante, y es que estos puntos gordos, la mayoría son mujeres. No son los hombres, que supuestamente en esta época eran los que llevaban el negocio, son las mujeres, porque a las mujeres son a las que casaban con las personas que llevaban los negocios, con las personas que tenían el dinero. Nosotras hacíamos de nexo entre las diferentes familias, por eso éramos las intermediarias más importantes. Ya luego, ya para ir terminando, lo que me ofreció también el programa fue otro tipo de información, como por ejemplo los top 10 de los apellidos más frecuentes. Que González no está en el primer puesto, curiosamente, está Rivero, porque una cosa es la importancia del apellido y otra cosa es las veces que se repita. Los Riveros son los que más se repiten en la red que tengo yo de la colonia, pero también los González, los Gordon, Terry en diferentes variaciones, porque los Terry vienen de diferentes clanes, que no vienen solo de un linaje, vienen de varios. Los Vergara, los Isassi, los Ibison, los O'Neill, los Butler y los Geraldino. Geraldino viene de los Fitzgerald, ¿vale? Que está castellanizado. ¿Por qué los Rivero? Pues esta es la familia Rivero en su casa, en su recreo Rivero, y aquí tenemos a Tomás Rivero O'Neill, que es el patriarca de esta familia. Pues pasa lo mismo que con la familia González. Aunque ellos no eran británicos, ellos vivían a la moda de la época, tenían un negocio importante relacionado con el vino, educaban a su familia en el mundo, en la educación victoriana, mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero, los educaban con nannies. Aunque ellos no eran británicos, sí que eran anglófilos, eran afines a esa cultura. Y se codeaban con toda esta alta sociedad relacionada con el mundo vitivinícola. Ay, que se me cae el micro. Así que Rivero le hizo lo mismo que Manuel María y que María Vitorina. A sus hijos, los anteriores y los posteriores a él, se casaron con la florinata de la alta sociedad. Entonces, se ve que tuvieron muchos niños, que por eso es el apellido más repetido. Aquí tenéis un ejemplo de la primera parte
para que veáis, por ejemplo, aquí Joaquín María Rivero de la Teixeira se casa con María del Carmen O'Neill, ya juntamos los Rivero O'Neill, pero es que aquí Maripaz se casa con Enrique y ya tenemos los O'Neill Rivero, los Rivero O'Neill y los O'Neill Rivero. Por esto yo empecé a hacer los árboles genealógicos, porque ya aquí me confundía. También, por otra parte, tenemos aquí la familia Dávila, los González Gordo, los Lacot Viñalés. Tenemos ya de nuevo mezcla de apellidos de Solera, de aquí del vino. Y esto es dentro de los 10 apellidos más repetidos, cada apellido con quién se relacionaba. No lo voy a leer todo, pero para que veáis, por ejemplo, los Rivero, pues con los Vergara, los Sánchez, los Soto, los Les, Saelezi, Pastor, O'Neill, López, Lacoste, Brey, de la Teixeira, Domecq, Dávila, Giles, González, Gordon, Gutiérrez e Ibison. Los Ibison también estaban con los Isasi y a su vez con otros muchos. Los Isasi conectaban con los González y a su vez con otros muchos, y así sucesivamente. Para que veáis que todo es un conjunto, que al final todo el mundo está relacionado. Y ya para terminar os traigo una nube de ciudades para que veáis un poco dentro de esta red de parentesco y red comercial las ciudades que eran más importantes, y en color rojo podéis ver Jerez de la Frontera aquí en el centro, Londres, Cádiz, el puerto, pero también tenemos Aberdeen, tenemos Waterford, los condados de donde venían, tenemos La Laguna en Tenerife, porque el negocio del vino canario también era importante, a menor escala, pero también lo era. Y mucha de la gente que trabajaba con el vino de Jerez y el vino portugués también trabajaba con el vino canario. Entonces, allí se fueron a vivir muchos de estos británicos y que venían de aquí de Jerez. Sevilla también aparece. Y luego, como países, en el centro aparece España y las líneas gordas representan los países que están más relacionados, con más intensidad. Y veis que está Escocia, Irlanda e Inglaterra, y en menor medida Francia. Y ya para terminar os traigo 3 conclusiones, que por un lado es que las colonias británicas en el sur de España no son comunidades aisladas, sino que forman parte de una red compleja de relaciones familiares y comerciales. Yo creo que eso ha quedado claro hoy. Que la endogamia desempeñó un papel muy importante en la consolidación de estas redes, que permitía esta endogamia mantener el control económico y reforzar también los vínculos sociales. Y también que el uso del análisis de redes sociales, que no son Facebook y demás, sino este tipo de cosas, es una perspectiva innovadora que sirve para comprender todos estos procesos históricos. Muestra además las conexiones entre familias, entre ciudades, que estructuran todo este poder. Y hasta aquí llega mi ponencia. Bueno, pues muchas gracias. Veo que había estado súper atento, ¿eh? Nadie se me ha dormido. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad. Sí. No escucho. ¿Alguien quiere...? Allí al final. Hay un señor que estaba hablando allí al fondo. Que yo desde aquí lo veo todo. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quería hablar? Acérquese el micrófono, por favor. Ahora sí me voy a sentar un poquito. Sí, vamos, le felicito. He quedado fascinado por la conferencia. Sobre todo, le confieso, de los últimos, bueno, toda en general, la última parte. Pero una cosa que no acabo de entender, a lo mejor porque tampoco tengo por qué entenderlo. Es decir, el concepto creo que era de popularidad y de centralidad. Eso, el programa, repito, lo mío es que yo no llego. ¿Cómo lo saca el programa? Pues eso, como todo está relacionado, ¿se me escucha? Sí, ¿no? La base de datos con los identificadores que yo he ido dando a cada individuo, esos identificadores son los que hacen que se relacionen unos con otros, a través de los padres, de las abuelas, de los bisabuelos, y eso es lo que hace que aparezcan esas redes, y esas uniones son las que dan la centralidad, la intermediación y demás. Es la base de datos la culpable. Hola, enhorabuena por tu exposición. Gracias. Mira, precisamente hablando de eso de análisis, ese programa, ya una cuestión técnica, ¿no? y metodológica. ¿Cómo supiste de él y dónde has encontrado ese programa? ¿No? Tengo curiosidad. Pues, y también, por otra parte, las fotos y los dibujos, si son todos sacados de archivo, ¿dónde has sacado? O algunos, como has dicho, son de inteligencia artificial, algunos de los retratos. Pues Gracias. voy por parte. El tema del programa, tengo la mala suerte de que mi marido es estadístico.
Entonces, gracias a él conozco algunos programas que a lo mejor por mi formación no tendría tanto conocimiento. Y lo he utilizado para otras cosas a menor escala y para esto vi que me podía dar bastante información, más o menos por eso. Luego el tema de la fotografía viene de muchas partes. De inteligencia artificial, nada. Una que he puesto ahí del puerto, pero a mí es que no me gusta la inteligencia artificial, aparte que yo creo que no es muy fiable. Muchas de ellas son del archivo de la Fundación González Vías, porque igual que estuve casi viviendo en el archivo municipal un tiempo, también lo hice en el archivo de la Fundación González Vías, y ellos tienen una fototeca bastante interesante, conservan todo, planos, fotografías, postales, etiquetas, y lo tienen bien conservado. Y también tienen muy buena atención al investigador. Entonces, claro, yo iba allí un poco con la idea de lo que quería y la persona que estaba allí en la fototeca, pues a lo mejor me decía, hay una carpeta con una foto que a lo mejor ahí puedes encontrar algo. Y mucho trabajo de archivo, muchas horas buscando. Luego, algunas son de internet, pero del grupo que hay en Facebook de Cosas Jerezanas, que se han pedido con el tiempo, pero no que las he cogido yo y ya está, sino yo me he puesto en contacto con la persona que la ha colgado para ver de dónde había sacado esa foto. En algunos casos eran familiares de las personas que salían en las imágenes, porque muchos eran de bodega. En otra ocasión era gente aficionada a este tema que por su cuenta lo habían encontrado. Otros, pues no sé, en libros también he encontrado muchas imágenes. Pero vamos, sobre todo, mucho trabajo de archivo y muchas horas dedicadas a eso. Sí, mira, usted ha puesto una red, ha puesto muchos apellidos, pero he visto muy pocos apellidos, como por ejemplo los Domé. Sí, porque claro, los Domé, el origen no es británico. Sí, eso lo sé, que es francés, los claro, Harry. pero por ahí están. Hoy a lo mejor no traigo tanto, pero que tengo yo su árbol hecho con todas las relaciones con los británicos. Ellos se relacionaron con todos los demás familias. Claro, sí, sí. Y igual. Y tenían relaciones con... Más todavía. Más, porque los Domé son infinitos. Los Domé se han extendido mucho, sí. Sí, pero también los tengo. ¿Alguien más quiere? Cuando hablas de redes, te refieres sobre todo a redes familiares, ¿no? Sí, son sobre todo redes de parentesco, no solo matrimonio, sino a lo mejor tío, sobrino, primo. Y también, en menor medida, las redes empresariales y redes comerciales, pero están unidas. Pero esto empezó sobre todo por las redes de parentesco, por los matrimonios y las relaciones entre familiares. Pero también tienes en cuenta de alguna manera las redes de negocio. Claro, sí, sí. De comercio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si me pongo aquí a contar ya los negocios de cada uno y con quién lo heredaba y cómo iban a lo largo de los años, entonces no nos vamos hoy. Sobre todo me he centrado en la familia, que era lo que yo más tengo trabajado a raíz de los árboles genealógicos. Gracias a eso. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, pues... No sé. Nada, simplemente darte las gracias, la enhorabuena por esta magnífica conferencia